Hola, estimados estudiantes, esto es Teoría de la Imagen de la carrera de Diseño Gráfico del Instituto Universitario de Tecnología Antonio José de Sucre. Ya prácticamente, pues, no cerrando el tercer corte, pero sí ya finalizándolo. Eh, la idea del webinar de hoy es hacer conversatorios al respecto de lo que es la ilusión óptica en el diseño gráfico. Algunas referencias se van a mostrar al respecto de esto a través de una teoría denominada eh, teoría del caos, y digamos que su elemento más representativo pudiera ser los fractales. Entonces, esto lo voy a mostrar debido a que, bueno, en el programa como tal de teoría de la imagen, pues no se presenta, pero sí sucede en estos temas de teoría de la forma. Digamos que las teorías de la forma van más allá de las explicaciones que ha dado la teoría de la Gestalt, estas teorías quizás morfológicas. También quiero que sepan que existen teorías que son o que explican los fenómenos, si se quiere, geomórficos y otras cosas que no se pueden adaptar a las teorías, digamos, más comunes de lo que se habla de la teoría de la forma o teoría de la imagen. Eh, Asimismo, pues hablar también eh, una memoria, de la memoria visual aplicada a lo que es el diseño gráfico. Entonces, voy a mostrar, bueno, la plataforma como tal, no, el aula virtual no. No sé si tendrán algunas dudas aprovechando el webinar sobre las actividades que se aclararon ayer en el webinar número 10, pero sí como mostrar referencias de imágenes, ¿ok? Entonces voy a mostrarles algunas otras cosas diferentes a lo que hay en el aula. Entonces, por acá, algunas, vamos a cerrar aquí. Aquí está el internet, está un poquito pesado. Tengo varias ventanas abiertas. Entonces, digamos que esta es la aplicación, lo que ustedes observan aquí en ciertas imágenes que he encontrado de referencia, la aplicación de esto de la ilusión óptica. Quizás elementos muy abstractos a través de la geometría. De alguna manera, pues el fractal, lo que se podría llamar fractal, es un módulo que está, digamos, en pequeña escala y que él va fomentándose, si se quiere, a mayor escala. Es repetitivo dentro de sí mismo, como les digo, en pequeñas dosis, pero a su vez se repite para crear esa misma modulación, ¿ok? Básicamente es eso. Hay cosas matemáticas que se han estudiado del fractal. Por ejemplo, el fractal podría plantearse para las formas de los árboles, del crecimiento de los árboles, o a nivel también de los copos de nieve que tienen ese elemento. Entonces, como se estudia en la parte, digamos, de partículas, esas partículas tienen la misma forma en su, digamos, en su núcleo, conforme se va creando una forma unitaria o en su totalidad se va repitiendo. Entonces, eso es lo que sucede y por eso esa intención, o podría decirse que se habla también de la ilusión óptica en cuanto a fractal se trata. También pudiera hablarse de mandalas en ese sentido. Aquí observaremos, mientras pasa este GIF, voy a bajar algunas imágenes, observaremos algunas ilusiones ópticas de acuerdo a posibles representaciones con una especie de organización centralizada, eh, utilizando pues formas que se repiten y luego empiezan a transformarse en su tamaño, ¿sí? Aparece cierto movimiento,
también se pudiera hablar de eso, lo que hablamos ayer en cuanto a repetición, pero también hay ciertas formas que son orgánicas dentro de esto. Vamos a abrir otra que pudiera hacerse, también que lo tomen de referencia. O sea, que no necesariamente tiene que ser tan figurativo, sino que también pudiera darse la parte abstracta en cuanto a la composición que, que, que vayan a hacer. ¿Okay? Esto es un fractal, fíjense la tensión que existe y da esa sensación de movimiento que era lo que veíamos ayer, como eh, esa, sí, esa tensión. Ajá, otros elementos de ilusiones ópticas, en cambios de posición, de elementos un poco más geométricos. Esto no pudiera, eh, digamos, colocarse como fractal, pero sí tiene ciertos elementos de la ilusión óptica y teorías de la imagen que hemos estado hablando por aquí. Voy a mostrarles más cosas en color, porque la idea de la composición es que ustedes también hagan propuestas de color en cuanto a ilusión óptica se trate. Este, por ejemplo, está bastante interesante. Cuando uno revisa esto a detalle, se supone que el fractal está inmerso tanto digamos, en su conjunto, en su unidad, y esta forma va a estar dentro de ella, digamos, en cada elemento que lo compone. Aquí otras, estas no tienen, bueno, estas no tienen tanto movimiento, pero hay unas que sí son bastante ilusorias, ¿no? Por ejemplo, este de acá es el mismo módulo y se va a repetir ínfima vez a nivel de su tamaño. Este también está bastante interesante para hacer como una ilusión óptica. Este también, y bueno, este de color verde, hay una especie de tensión allí y crea ese movimiento, ¿no? Bueno, voy a pasar por acá en este que también ubiqué en Pinterest a nivel de fractales. Rafael, tú que estás conectado, ¿qué tal te parece las imágenes que estamos viendo? Pues, bueno, hoy no puedo escribir, profe, pero saludos, ¿cómo estás? Bien, bien. Pues me parece genial, o sea, lo, la repetición de patrones, o Ujú. sea, sí genera ese efecto visual que se busca, pero igual creo que de ser posible yo apostaría como por algo más estático, pero si es necesario generar movimiento, pues ya buscaré una forma de generar movimiento en la Sí, composición a entregar. sí, bueno, yo ayer mostré algunas, como te digo, algunas imágenes que son figurativas en el enlace que yo les coloqué allí, que hacen que sean como dos especies o como dos formas, ¿no? Como dos figuras. El caso de la joven, digamos, de la silueta de la joven con la silueta de la señora, que está allí en el enlace. Entonces, o sea, la intención de la composición es justamente tratar de que haya esa retórica de la ilusión óptica, ¿no? Pero como estoy mostrando ahorita, que también en el caso geométrico, en la geometrización, a través simplemente del uso de formas, pues, que estoy yéndome un poco más por allá, que sea más abstracto, o sea, no tan que no sea
o que no sea figurativo, pues sería, porque hablamos en algún momento de lo figurativo y lo no figurativo. Entonces, a través de estos elementos, de la geometría, de las líneas, entonces observaríamos o podríamos hacer algunas composiciones al respecto. No sé si es más sencillo para algunos, ¿ok? O simplemente se van a lo figurativo, ¿sí? Que son esas composiciones que muestran como dos caras, como dos cosas a la vez. No sé si me explico. Eso es algo así como cuando, no sé si ustedes tuvieron, cuando pequeños, que tenían unas reglas, que tenían como como una capa de biselados, varias, como esta que está aquí. Entonces uno podía ver una figura y luego la otra porque había movimiento en esas reglas. No sé si alguna vez lo tuvieron. No sé si saben a qué me refiero. Entonces era chévere, algo como esto. Era chévere ver, quedarse allí como que pegado observando cómo cambiaba la cuestión, ¿no? Entonces, claro, tenía figuras allí. Esa quizás sea la idea. Algo como esto también pudiera servir, ¿no? Que hagan esos efectos ilusorios. A través también del puntillismo podemos, aquí como sucede en la figura, tener esa connotación, ya va que se me fue, esa connotación de ilusión óptica. Asimismo, pues estas cosas, colocar esto que estoy señalando aquí, esta cara como que este, también hace como pensar qué está sucediendo, ¿no? Para hacerlo quizás de esa tendencia un poco más figurativa, si se quiere. Pero todo es válido, con tal y tenga ese elemento de, de la percepción, ¿no? Ajá, yo por aquí puse otras. De todas maneras, ahorita les comparto por el Telegram estos enlaces. Aquí encontré un enlace bastante interesante porque habla de qué trata la ilusión óptica, obviamente, de qué efectos produce, cómo cómo atrapa al espectador, un pequeño concepto. Y también me gustó porque hay significados. Entonces, esto es ilusión óptica a través de mandalas. Entonces hay significados con respecto a eso, a crear una ilusión óptica para eh, que, digamos, haya efectos a nivel como de inteligencia emocional, de calmar los nervios, por ejemplo, o saber, o saber cuándo se tiene ansiedad y bueno, cuándo se puede utilizar el mandala. Y por supuesto, esto tiene también que ver con la psicología del color. Entonces, hay cosas también dentro de esta ilusión óptica y de esa percepción visual, el cual pues ayuda un poco digamos, a controlar ciertas emociones, ¿no? No solamente es ese proceso de observar y bueno, que sí, hay una ilusión óptica, sino que va un poco más allá de un sentido más, como dicen, más emocional. Entonces, aquí habla de algunos significados de lo que sería el uso de las figuras, de las formas. Entonces habla de las figuras circulares que dan esa sensación de lejanía, pero también de seguridad, ¿no? Me pareció interesante porque en sí, pues acabo de leerlo y pues realmente pues no le había dado como que esa, esa relación, pero fíjense que todo de alguna manera pues está como amalgamado, ¿no? Esa parte de las formas, su significado, como darle más intencionalidad a la cuestión cuando estemos eh, quizás diseñando o haciendo composición, que es el deber ser. No solamente pues procurar la parte formal, sino darle también esa semántica. Entonces, formas cuadradas que también
transmiten estabilidad y equilibrio. Las formas espirales, que son energías curativas, dice acá. Las formas triangulares se relacionan con la transformación y la vitalidad. Forma de pentágono es una forma que representa los símbolos de tierra, fuego y agua y todo esto. Es como una cosa mística. ¿Ok? Formas de laberinto representa la confusión, búsqueda de uno mismo. Entonces, pudiera darse cierto sentido. Así como cuando se estudia quizás el Feng Shui, o otras tendencias, pues también pudiéramos incluir eso. O cuando, digamos, el cristianismo pues le puso significado a muchos de los símbolos que conocemos. Entonces, pues, ¿por qué no otorgarle a, digamos, a lo que estamos diseñando o haciendo la propuesta, otorgarle ese significado, ¿no? Entonces, en los colores, por supuesto, que lo conocemos por tema de teoría del color y por materias como color o de repente en dibujo libre, y creo que en teoría del diseño pudieron haber hablado del color, pero entonces la psicología del color también intervendría en esta parte de la ilusión óptica, como darle, como he dicho anterior, esa semántica, ese significado, pues a lo que se vaya a componer, ¿no? Por supuesto, tratando de que el tema del color, pues, sea con este sentido del uso coherente en cuanto a colores complementarios o colores análogos o paleta de color, sí, que no sea una estridencia del color, sino que sea, que haya armonía en cuanto al color. Y bueno, tenemos varias pautas, o se tienen varias pautas en cuanto a ese manejo. Pero a su vez, entonces, a través de la psicología del color y pues esa representación simbólica o lo que se le quiera dar de significado, entonces, pues aquí tenemos algunas cosas. Que el color verde se relaciona con esperanza, crecimiento personal, que si el azul con la alegría y la paz, el color rojo con energía, con la vitalidad, con el amor o con la sensualidad, el amarillo es el color pues del sol, de la luz, habla de la simpatía, el rosado, pues ciertamente es como dulzura, altruismo, la paciencia. Es un color de calma porque va a ser un color dentro de la paleta de color, pues está dentro de los colores fríos, ¿no? El color violeta es inspirador, espiritual, es mágico, se relaciona mucho con digamos, misticismo. El negro se relaciona con la muerte, con la tristeza, pero en otras tendencias, pues hay, el negro pues puede ser elegancia, dependiendo del significado que le queramos dar. De todas maneras, este tema hay que ampliarlo. Anaranjado, dinamismo y energía. También el anaranjado se usa para espacios, para que la gente sea un poco más interactiva al hablar, o sea, que pueda de repente expresar sus emociones. El anaranjado también se utiliza para eso. El blanco, iluminación, pureza, perfección. El color gris, la calma, la renovación, la neutralidad. El plateado transmite emociones fluctuantes y el dorado lucidez y sabiduría. Entonces, para tener en cuenta de alguna manera los significados también del color, en ese caso de la colocación del color, si le quieren dar como que más imponencia a su composición. Imágenes de mandala con ilusión óptica. ¿Sí? Fíjense que la idea es que a través de estos elementos que son repetitivos y están a través de algo central, pues hay como que una atención allí, como que el color vibra, ¿ok? Aquí otro elemento de mandala un poco más geométrico a través de la línea y el punto. Y por supuesto hay un tema de color allí. Otros mandalas, quizás utilizando colores análogos. Otros por aquí. Entonces, con esto también quiero significar o darles a entender que
en la composición, pues también pudieran ustedes tomar en cuenta el uso de mandalas que pueden hacer o dar esa percepción de ilusión óptica, por supuesto, con con esa tendencia de esa sensación de ese movimiento, de los cambios en la percepción, ¿no? Este es chévere, lo he visto en otras partes y el tema que si uno se queda viendo, pues empieza a moverse también desde el centro hacia adentro y hacia afuera, perdón, y viceversa. Este también es otro que se ve muy común en este nivel de color, de contraste con tonos naranjas, rojos y el azul. Y bueno, ya esto es un GIF, pero está interesante, ¿no? Estos otros, digamos que dentro de él pues hay como una tendencia a lo que sería la ley del cierre, de la gestal, otros elementos a través del color, donde hay ciertos destellos a través del uso de puntos en blanco, por ejemplo, un tema de color análogo a través de la tonalidad verde. Y bueno, hay varios aquí. También les voy a pasar el enlace, porque todavía me falta la mitad, todavía estoy bajando y me falta, pero hay varios ejemplos que ustedes pueden tomar de referencia. Este también está muy interesante. ¿Ok? Ahora, en cuanto a memoria visual, un poco para cerrar el webinar, lo que quería hacer, pues, mostrar un poco más de información. Aquí es una infografía. Un poquito. Con respecto al tema de memoria visual, el cual pues ustedes pueden complementar en el foro de participación. Entonces, esas relaciones entre la memoria visual y el diseño gráfico. Aquí habla de que la memoria visual consiste en procesar las imágenes. Eso, digamos, es su primera intención o sería el concepto. Pues. Es una de las funciones del hemisferio derecho y que correlacionan luego con la capacidad de generar ideas. Es decir, nosotros como diseñadores tenemos esa capacidad a través de nuestro cerebro de expresar ideas a través del dibujo, de la pintura, ¿sí? Hacerlas un poco más esquemáticas a nivel de lo que serían estas técnicas. Más que también se habla de que los escritores, por el tema de su literatura, pues también estarían utilizando ese hemisferio derecho porque tienen esa capacidad eh, compositiva en cuanto a lo que sería el recurso escrito, ¿sí? En el caso de nosotros, pues es más a la gráfica, ¿no? La principal actividad del diseñador gráfico, en este caso que estamos haciendo esa relación, es la acción de concebir, programar, la de proyectar, de realizar esa comunicación visual o ese mensaje visual destinados a transmitir, como dice allí, mensajes específicos a grupos sociales, a un target. Otra cosa es, bueno, allí están los tipos de memoria, entonces está la icónica transitoria, está la memoria sensorial, la memoria a corto plazo, vamos a subirla un poquito, está dentro de ajá, y por supuesto la memoria a largo plazo. Entre la memoria a largo plazo, pues también se habla del hemisferio izquierdo, entonces son las palabras, se manejan los números, la lógica, proceso. En la derecha, arte, en la música, la creatividad, los sentimientos. En la memoria visual, dentro de representación visual, tenemos un tema visual, otro tema que es auditivo, un mecanismo que es auditivo, otro que es kinestésico, a través de lo que es la parte táctil, ¿sí?
Eh, Otra parte, aquí, una característica de la memoria visual, según esta infografía, es que preserva características de nuestros sentidos relacionándolo con la experiencia visual. Entonces, es por ello que de alguna manera, pues también nosotros como diseñadores gráficos no solamente nos quedamos en el hecho del 2D, de la gráfica, sino que además de eso, en esa misma gráfica, podemos, a través de lo que son las texturas, eh, darle esa connotación, como hablaba aquí de la representación visual o esos mecanismos de la kinestesia, ¿sí? Recordemos que existen diseñadores gráficos con esa tendencia también a incluir la parte táctil dentro de sus diseños. También dentro del diseño gráfico, esa memoria visual, hay elementos que que pertenecen a la tercera dimensión. Entonces, tenemos esa capacidad tanto visual y por supuesto kinestésica de poder dar esos recursos, ¿no? Factores que afectan la memoria, pues el cansancio, el sueño, de repente mucho estrés, yo lo llamaría estrés, y pues las drogas la afectan, a pesar de que pudieran ayudar, dicen, pero la verdad es que en exceso todo es malo, entonces pues no es bueno tener estos elementos dentro de la memoria visual. Y la edad, ¿sí? La edad en el sentido de que, bueno, que hay que tener siempre esta práctica de hacer algo que alimente la memoria, la práctica, el cerebro hay que ponerlo a trabajar. Yo soy de las que parte que la edad, bueno, sí influye, pero si uno trabaja en todo momento, esta parte de lo que es el hemisferio derecho y tanto dibujo y de las artes, pienso que no afectaría tanto. Eh, bueno, en el caso de, digamos, de la arquitectura, se sabe, por ejemplo, de arquitectos famosos que vivieron hasta los 98 años y que toda su vida estuvieron activos en sus diseños, en sus obras, como es el caso de Frank Gehry, perdón, Frank Lloyd Wright. Eh, y bueno, si revisamos, casi todos los que están ahorita, pues están todavía en edad, o están en edad adulta y están todavía con labores de diseño, ¿no? Igualmente conozco diseñadores gráficos muy buenos que están en edad avanzada y todavía siguen diseñando. Entonces, es un tema un poco, yo creo que más de práctica, ¿no? De tener en cuenta eso. Pero en líneas generales, pues clasificaríamos lo que es la memoria visual y esa tendencia hacia el diseño gráfico a través de estas características. ¿Ok? Me pareció también interesante esta infografía porque digamos, lo complementa, digamos, la investigación o todo lo que está allí dentro del, del aula. ¿Ok? Entonces, no sé si tienes alguna otra pregunta, Rafael, con respecto a estos temas y si tienes preguntas al respecto de las tareas, de las actividades que hay que hacer dentro de teoría de la imagen. Ok, voy a revisar el chat, que por aquí me escribió. Ok, dice Rafael por acá en el chat que, bueno, que las preguntas no tanto, que está bastante claro. Bien, de todas maneras, eh, ok, dice acá, está, no te entiendo ahí qué dice, el hecho de las texturas como collage para la composición mixta. Sí, por eso, yo lo coloqué como opción para de repente dar ciertas texturas, ok, y dice que probablemente traje con mandalas, ok, perfecto, está muy bien. Por eso abrí digamos, una gama de posibilidades, ¿sí? Tienen ustedes, bueno, en el enlace que yo les coloqué allí, diversas tipologías
o sí, podríamos llamar tipologías de trabajos en ilusiones ópticas, ¿sí? Ya sea, que sean figurativas, tal cual, como aparecen allí, que fue lo que me comentaste ayer digamos, que podrías estar haciendo, o si perfectamente puedes cambiarla hacia un mandala donde haya esa tendencia del movimiento, de quizás de leyes de cierre, todo eso, pues también es bienvenido. O sea, que sería como una composición no figurativa realmente, ¿no? Eh, por el tema de que es abstracto, pero sabemos que es mandala y podemos darle serie de significados, incluirle otras cosas por allí al tema de la composición. ¿Ok? Entonces, cualquiera de estos elementos también, como les decía, lo pueden incorporar al foro de diseñadores como para tener esas referencias. Eh, la próxima semana, que es el último webinar, pues estaremos revisando algunas cosas por aquí si no se ha entendido el contenido. Creo que la mayoría son videos y este sí es un PDF. No lo vamos a revisar el día de hoy, pero estaremos hablando un poco más como para dar el cierre ya de teoría de la imagen y por supuesto el cierre del semestre y la despedida que está por aquí. Entonces, bueno, vamos a ver por acá. Ajá, dice acá en el chat, Rafael, opción de texturas, pregunta, es decir, podría trabajar solo con acuarelas con una ilusión visual. Claro, es que estamos hablando de texturas. Recuerda que la textura es tanto táctil, o sea, está clasificada tanto táctil como visual, ¿sí? Entonces, si tú haces textura visual, que haya como esa sensación de que pudiera ser táctil, pero realmente no lo es porque lo estás implementando con la técnica, es válido. Sí, bueno, se las dejo ahí. Si la agarraron, la agarraron. Eh, ok, bueno, entonces próxima semana, ok, dice acá, claro, es una textura implícita, de nada, a la orden. Entonces, bueno, ya creo que es todo por el día de hoy del webinar. Nos vemos entonces la próxima semana como para despedirnos. Recuerden las dudas por el foro de participación, lo pueden dejar por allí. Lo reviso en fin de semana. Espero que me dé chance de hacer todo. O las pueden dejar por el Telegram y voy revisando cuando esté en la calle o está haciendo otras cosas. Y bueno, a entregar antes del 14 de febrero. De todas maneras, le hago el recordatorio la próxima semana. Muchas gracias, Rafael, por tu participación y gracias por la atención de todos cuando estén viendo ya esto grabado.